grabar, nos ponemos las pilas en serio, vamos, socialismo, lo que sabemos, hasta lo que sabemos, lo que hayamos explicado, así hoy tiramos un par de líneas un poco más serias. Yo tengo anotado que el Vale. socialismo se define como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso y se basa directamente en la producción para el uso coordinado a través de la planificación económica, donde la ley del valor ya no rige a la actividad económica y monetaria. Y todo eso te hago una pregunta, Tabela, de todo eso, ¿qué entendiste? Más o menos que es, o sea, sobre el uso, tiene que ver tipo, por ejemplo, si, o sea, buena pregunta. Claro que sí, claro que sí. Es una buena pregunta. ¿Alguien entendió lo que dijo Tabela? No escuché bien lo que dijo. Sí, a ver, Tabela, dale, léelo solamente por nada, por curiosidad de vuelta. A ver, el socialismo se define como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso y se basa directamente en la producción para el uso coordinado a través de la planificación económica. Bien, Que se ¿quién produce entendió? para usar, no para vender. Bien, bien, Iñaki, estamos de acuerdo, es algo para usar, no para vender, estamos de acuerdo porque no tiene que haber lucro. Pregunta, en esta lógica, antes de meternos en serio en lo que es socialismo, nosotros habíamos establecido una diferencia entre izquierdas y derechas a nivel político. ¿Qué era izquierda, qué era derecha? Derecha era Los los que beneficiados. estaban a favor del gobierno porque se veían beneficiados con su toma de decisiones, Sí, y la izquierda era al revés, lo contrario. sí, es verdad. Siempre pensando en un gobierno a favor o en contra de algo. En el caso del ejemplo que le da origen era a favor del gobierno. Y en el caso de estas ideologías que uno define de izquierda o derecha, es a favor o en contra de qué? Del gobierno. ¿Del gobierno? Del socialismo. No, el socialismo sería estar a la izquierda, ¿está? O sea, ¿No era sobre algo que habían planteado? sería a favor o izquierda del sistema capitalista. Estamos del sistema socioeconómico capitalista tal cual se conoce. Quiere decir que los que están beneficiados por ese sistema serían los que están como ubicados en el centro derecha y los que están queriendo que ese sistema se modifique serían los que lo ubicamos centro izquierda. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, a la derecha los beneficiados, en realidad siempre es izquierda o derecha, es beneficiados o perjudicados en relación a un algo. Puede ser una forma de gobierno como tranquilamente puede ser, o de hecho lo que nos importa más, para el caso es como a favor o en contra del sistema capitalista. Ahora bien, vamos a modificarlo o ampliarlo un poquito más. Y mi recomendación para ustedes, porque sé para dónde va a ir el otro trabajo, es que lo entiendan. ¿Estamos? Si no lo entiendan, pregunten. A ver, el concepto más importante que tenemos del marxismo, no creo que no lo habíamos dicho, pero por las dudas les pregunto. Laburamos con modo de producción Nos dijiste que lo busquemos. y lo Lucho buscaron. Casay dice que no le están dando bien Zoom, que por eso por ahora no puede entrar. No hay drama, decir que está todo grabado. Espero, porque a mí recién el día de hoy me está empezando a andar un poco mejor. Pero dale, gracias por avisar. Bien, ¿qué encontraron de modo de producción, muchachos? ¿Qué tenían que buscar? ¿Modos, medios? ¿Qué más? Relaciones. Relaciones. ¿Pudieron encontrar algo? Modo de producción. Iñaki, te dejo a vos. ¿Qué es un modo de producción? Yo encontré que el modo de producción es la forma de organizar la producción, la distribución de servicios y la distribución de los productos producidos. Estamos de acuerdo. A ver, si no lo hubiesen buscado, que puede haber pasado para la mitad de ustedes más o menos, ¿qué podría ser modo de producción si ustedes solamente se llevan por el concepto? ¿Cómo se organizan para producir? ¿Cómo se organizan para producir? A ver, el primer concepto troncal del marxismo, para que nosotros entendamos qué es socialismo, es modo de producción. Es decir, si lo queremos traducir en una cosa un poco más sencillo, es una forma, una forma de producir que está históricamente determinada. Es decir, en cada momento de la historia habría diferentes modos para producir. ¿Para producir qué? ¿Para producir qué?
Manufacturas. Tal cual, cualquier cosa en realidad, manufacturas, lo que vos quieras pensar que se produzca, bueno, básicamente forma parte de un modo de producción. ¿Qué es lo que dice Marx? Todo modo de producción, a ver, vuelvo a lo mismo, muchachos, mi recomendación para ustedes es que lo entiendan, porque esto es sumamente teórico, pero lo entienden y es una pavada. Lo que dice Marx es, todo modo de producción está conformado por dos elementos. Algo que él define como superestructura, y un segundo elemento que él define como estructura material. Van a ver que es una pavada, pero hay que poner un ejemplo. La superestructura es todo lo religioso, todo lo del ámbito de la política, todo lo del ámbito ideológico. ¿Y qué puede ser la estructura material? Si no es ni lo religioso, ni lo político, ni lo ¿Lo ideológico. social? Lo social. Todo lo que es el ámbito social y qué más. Y cultural. No tanto. Podría haber sido porque no lo puse acá. Pero ideológico, Militar. tampoco. Estaría por ahí arriba. ¿Qué nos falta? Socio. Económico. Económico, ahí está. A ver, quiere decir, de vuelta, para aquel que se perdió. Todo modo de producción está compuesto por una superestructura que engloba lo religioso, político, ideológico y cultural. Y en paralelo existe una estructura material, es decir, existe lo que es el ámbito socioeconómico. Dentro del ámbito socioeconómico o la estructura material, lo que Marx dice es que hay dos componentes fundamentales, y esto es lo que les pregunto a ustedes. Uno es medios de producción y el otro es relaciones de producción. Pregunta, aquel que buscó, ¿qué es un medio de producción y cuántos hay? ¿Y cuáles son? Si querés decir vos, Iña. Se están tirando como Eduardo, a ver, ¿qué es igualmente es difícil, puede ser que no lo entiendan, ¿eh? Y está, a ver, no tienen que entenderlo de una, por lo que buscaron, digo, pero la idea es que hoy nos quede lo mejor posible. Un medio de producción es un recurso que posibilita la realización de un trabajo. Bien, ahí está. A ver, si un modo de producción es una forma de producir, un medio de producción es lo que vos necesitas para poder hacerlo. Es decir, aquellos elementos que vos necesitas para poder producir lo que vos quieras producir. ¿Cuáles son los tres medios de producción? Dinero, Capital, no me acuerdo, tierras tierra, y maquinaria. que es lo mismo que capital. No, ahí nos falta uno. Capital puede ser dinero, maquinaria, el edificio. Trabajadores. Ahora, Trabajadores. Trabajo. A ver, capital, tierra, trabajo. Son los tres medios de producción que existen. ¿Qué quiere decir? Si vos pones una fábrica, necesitas el espacio físico donde vas a poner la fábrica, necesitas el lugar donde vas a construir esa fábrica, que es tu capital, las máquinas que van acá adentro, no sé, lo que vos produzcas, que dejás ahí almacenado, todo lo que vos tengas acá es tu capital. Y obviamente para que esto sea una realidad, ¿qué necesitas dentro de tu fábrica? y mano de obra. Para Mano de obra. Entonces el trabajo, o sea, si vos unís tierra, trabajo y capital, el hombrecito que va a trabajar, eventualmente de esto te sale un buzo. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿Pero vos también no necesitarías como recursos naturales para En producir? realidad, vos decís como por ejemplo algodón. Por ejemplo, sí. Sí, pero cuando vos lo comprás es tu capital. O sea, el capital va de Ok. plata hasta producto. Sí, está buena la pregunta. Entonces, ¿cuál es la lógica de los medios de producción? Que vos tenés, a ver, si vos conjugás estos tres medios de producción, llegás al producto elaborado. ¿Hasta acá vamos? Sí. Ahora, ¿qué es lo importante de un modo de producción de acuerdo a Marx? No está en los medios de producción la importancia. La importancia y lo que determina qué modo de producción está en las relaciones de producción. ¿Por qué? Porque las relaciones de producción básicamente son, a ver, si las queremos definir las relaciones de producción están definidas por el modo en que los medios de producción están distribuidos en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Los medios de producción están ahí, pero no todos tienen todo. ¿Me siguen? Por ejemplo, No, ¿puedes repetir, por favor? los medios de No producción entendí. están ahí, o sea, los medios de producción están ahí. Sí, perdón, ¿qué? Me retiro. Pero yo pensé que ya no estaba, Gaby.
Adiós, adiós. No, está bueno. Chao, chicos. A ver, entonces, Ay, los medios de producción están ahí, diría Marx, pero lo que se modifica es el modo en que esos medios de producción están distribuidos en la sociedad. Es decir, en una sociedad capitalista, lo que dice Marx es, hay propietarios y no propietarios. Los propietarios, piensen burgueses, comerciantes, ¿son propietarios de qué medios de producción? Del manufacturas. capital y de las tierras. Bien, el propietario tiene tierra y el propietario tiene capital. Por eso es propietario. Vamos, por eso es el burgués. Y el no propietario, obrero, proletario, como lo quieran llamar, ¿qué es lo único que tiene? Trabajo. Fuerza de Trabajo. trabajo. Vamos, porque el tipo es un tipo libre que tiene su fuerza de trabajo. Ahora, el no propietario, ¿puede hacer algo solamente con ese trabajo? No. No, porque no tiene tierra y porque no tiene capital. Entonces, ¿qué decide voluntariamente? Ir a empresas a trabajar. Trabajar para un Ahí propietario. está. O sea, trabajar que para un son propietario, dependientes. estamos de acuerdo. A ver, ¿qué genera? Una dependencia o lo que Marx diría una explotación. O sea, el tipo libremente, porque no tiene otra opción en realidad, se ofrece para trabajar en las tierras o en lo que sea de un propietario y eventualmente ese propietario lo va a explotar y a cambio le va a dar un salario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo esto que estamos acá graficando tiene sentido y solamente es posible en tanto en en el sistema capitalista, ¿qué es lo que permite que haya propietarios y no propietarios? ¿Qué es vital del sistema capitalista? ¿O qué es lo que hace el Que sistema? podés tener tierras que no pertenezcan al Estado, ¿o no? Como que Sí, siendo socialista todo pertenece al Estado, no tenés nada propio. exacto. O sea, entonces, en función o al revés de lo que está diciendo Sofía, a ver, en un sistema capitalista, la razón por la cual hay propietarios es porque hay propiedad privada. ¿Estamos? Y es porque hay propiedad privada que vos podés tener propietarios de tierras y de capital privado que no sea del Estado. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? Volvemos para acá y volvemos a esto que es estructura material, ¿no? La EM que está acá. ¿Qué es lo que dice Marx? Un modo de producción está determinado por la estructura material. Es decir, para decir qué modo de producción está, y ahora lo van a entender un poquito más adelante, para decir en qué modo de producción estamos, lo importante es ver la estructura social y económica y no tanto la estructura religiosa, política e ideológica. ¿Por qué? Por ejemplo, salgo acá un segundo de esto, ¿no? Esperen que salgo esta cosa. A ver, pensemos un segundo el ejemplo que yo siempre doy cada vez que explicamos esto. Argentina, a nivel político, ¿qué es la Argentina? ¿Qué es la Argentina? Federal. Federal, sí. Además, ¿cómo se llama la Argentina el nombre entero? República. Bien, gracias. La Argentina es República Argentina. Al ser República Argentina, por más que nosotros no lo seamos, o muchos de ustedes no lo sean, religiosamente, oficialmente, ¿qué es la Argentina? Católica. 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 Entonces sabemos que la Católica. Argentina es república y católica. Si nos vamos a Inglaterra, ¿Inglaterra qué forma de gobierno tiene? Inglaterra. Monarquía parlamentaria, Monarquía parlamentaria. ¿Y a nivel religioso? anglicanismo. Anglicanismo. Y si nos vamos a cualquier país árabe, son árabes, no hay mucho más que decir. Y no digo todos, en medio es un preconcepto lo que voy a decir, digo, pero en realidad muchos de ellos son dictaduras. Entonces tendríamos tres modelos políticos diferentes. Esperen que les voy a mostrar algo de lo que marqué. Tres modelos políticos diferentes y tres modelos religiosos diferentes. A ver, ¿hay variaciones? Claro que sí. Son tres religiones diferentes, tres organizaciones políticas diferentes. ¿Qué comparten en el 2020 Argentina, Inglaterra y cualquier país árabe? Más allá de sus diferencias políticas y religiosas. Están en un sistema capitalista, se basan en las leyes capitalistas. Por Bien, eso si vos vas a cualquiera de esos lugares, si vos te vas a Inglaterra de viaje, vas de vacaciones, ¿vas a ver que en Inglaterra no hay explotación? No, es exactamente igual. ¿Qué quiere decir?
a lo largo de todo el territorio, a ver, de todo lo que sería, no sé, pienso hoy en el 2020, lo que se comparte para definir que estamos en un modo de producción capitalista es que independientemente si vayamos a cualquiera de los 3 países que dije y que tengan 3 cosas diferentes a nivel política y religiosa, lo único que comparten y que hacen que estos sistemas sean capitalistas es que comparten una estructura material. En los 3 países tenemos propietarios de capital y de tierra y tenemos un sector muy grande que no tiene esas propiedades y que lo único que puede hacer es ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Me siguen? Sí. Necesito que, porque si sigo, los voy a seguir complicando. ¿Lo puedes repetir, por favor? Bien, que lo repita alguno. Iñaki, dale, vos que dijiste que sí. Como puedas. ¿Qué parte? ¿Qué parte no entendiste, Lombardo? La última. La última, Iñaki. Que puede haber distintas formas de organizarse y distintas ideologías religiosas, pero el objetivo que buscan todos los países es el mismo, que es progresar con el capitalismo. Para te ayudo. Bien, a ver, Lombardo, lo que dice Marx es, para definir que un modo de producción es capitalista, donde te tenés que prestar, a ver, donde tenés que focalizar tu atención es en la estructura material. ¿Qué quiere decir? Si la estructura material tiene medios de producción y relaciones de producción divididas en propietarios y no propietarios, o sea, y esos propietarios y no propietarios, se dividen esos medios de producción de la forma que dijimos, o sea, propietarios que tienen capital y tierra, y no propietarios que tienen solamente el trabajo, entonces estás en presencia de un sistema capitalista. Quiere decir que por más que la Argentina sea republicana, si presenta esa diferencia de propiedad y no propiedad y todo lo que dijimos, es capitalista. Si vas a Inglaterra y te encontrás que es anglicana y tiene una monarquía absoluta y es culturalmente diferente a la Argentina, lo que comparte con la Argentina es la estructura material. Quiere decir que en Inglaterra también en el 2020 tenés una división de relaciones de producción en propietarios que tienen capital y tierra y no propietarios que solamente tienen trabajo. ¿Se entiende? Pero pregunto en serio. Bien, bien, ahora sí. ¿Está Ahora sí, seguro? Bien, entonces, lo importante para definir un modo de producción capitalista o un modo de producción, para definir qué tipo de modo de producción es, está centrado acá. ¿Estamos? O sea, lo más importante para Marx es poder identificar esta estructura material. Ahora, ¿por qué es sumamente importante? Básicamente porque Marx, y acá es donde tienen que prestar atención para llegar al socialismo, lo que sostiene es que en realidad la historia de la humanidad, que vamos a poner un grafiquito así, la historia de la humanidad, según él, es una historia de evolución y de cambios de un modo de producción a otro. Perdón. Bueno, o bien esa, porque se me fue la mano. A ver, ¿qué quiere decir? Marx está acá, siglo XIX, viviendo la situación capitalista. Y esto es el modo de producción capitalista. Quiere decir que el tipo vive en un modo de producción que es el primero que ha existido en la historia de la humanidad. Si ustedes lo ven en este grafiquito, ¿es el primer modo de producción que ha existido? No. No. Por lo menos tiene ¿cuántos antes? 2 anteriores. 2 anteriores, para simplificarlo bastante. A ver, el tipo mira para atrás y dice, ojo, que antes del modo de producción capitalista ha existido otro modo de producción. ¿Cuál es la forma de producción que nosotros vimos anterior a capitalismo? Nosotros lo vimos en segundo. Antes del modo de producción capitalista tenemos modo de producción feudal. Y antes del modo de producción feudal, lo que va a decir este muchacho, existe otro modo de producción, que es más antiguo todavía, que es el que él define como esclavista. A ver, en este modo de producción capitalista, en el tercero, en el que él está viviendo, dijimos que hay relaciones de producción
básicamente la sociedad se divide en dos sectores. ¿Cuáles son esos dos sectores? Ricos y pobres. Sí, pero tiene un término un poco más lindo. Propietario. Ahí Propietarios y está. no propietarios. Sí, y propietario y no propietario lo podemos poner en un término. ¿Qué sería un no propietario? Burgués. No, ese sería el propietario. Mano de Popular. obra. Trabajador. Bien, burgués. Ah, obrero. Pero sí, entendí. Burgués y obrero serían los dos sectores del modo de producción capitalista. En un feudal, señor feudal. ahí está, tendría señor feudal. Y también obrero sería. No sé si obrero, ¿qué son en el campo? Campesino. Trabajador. Campesino. Campesino. Y cuando vamos a modo de producción esclavista es más fácil aún. ¿Qué hay? Esclavos. Y ¿Esclavos? reyes, no sé. No, ¿quién es el propietario de un esclavo? Un amo. Un amo. Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos ver en los tres modos de producción previos? Que Existe... la- Sí, dale. ¿Qué puedes ver vos? Puede ser que la forma social no haya cambiado, que siempre hay alguien que domina a otro. Bien, que siempre hay alguien que domina a otro. Estamos de acuerdo. Lo que vos ves en los tres modos de producción hasta llegar al capitalismo, incluso el capitalismo, es que en los tres modos de producción hay explotación. Obviamente es mucho más duro en qué momento. En los esclavos. ¿Por qué? Y porque no tenían una recuperación, digamos, una remuneración. de Derechos. dinero. Bien, no hay derechos, no hay remuneración, y en realidad el esclavo es ¿qué? Si uno se lo pone a pensar. Un Un objeto. objeto. Es un objeto, porque yo te compré, yo soy el amo, yo te compré y no lo voy a hacer, ¿no? Digo, porque de repente sos mi fuerza de trabajo, digo, pero si yo quisiera matarte a latigazos lo podría hacer. Porque no hay una diferencia entre vos, esclavo, y, no sé, una herramienta que pueda encontrar en mi casa. Entonces, el modo de producción esclavista es notablemente más explotador. ¿Estamos? Porque incluso visualmente está mucho más abajo. El modo de producción feudal es malo. De hecho, el campesino la pasa terrible. De hecho, el campesino común y corriente, la mayor parte del campesinado de la época, no puede salir de su feudo. Ahora, es un poquito mejor que qué momento. Los esclavos. Claramente, es un poquito Que mejor los que la esclavos. esclavitud, es un poquito mejor que el modo de producción esclavista, sin embargo es un poquito peor que el modo de producción capitalista. ¿Por qué el obrero, dentro de todos estos tres modelos, por qué el obrero puede, pues se encuentra en una situación notablemente mejor? Bueno, primero le empiezan a vagar. Sí. ¿Querés Empieza a otra tener cosa? lo que no tenía ni en el Reconocen esclavista. derechos, Bien. empiezan a ¿No depender puede más de él. volverse por ahí un propietario en algún momento? ¿Cómo, Si cómo? junta suficiente. Se puede volver en algún momento como un propietario, porque no existe Bien. como. Estamos de acuerdo, se puede decir... Se puede pasar de clase social. Y Exactamente. antes eso no se podía. Exactamente. Ahí tienen un montón de ejemplos. Puede pasarse de clase social, si progresa puede, no sé, eventualmente se puede volver un propietario. Le están pagando, que no es un dato menor. Y hay algo que no es un dato menor y que uno no lo toma muchas veces en serio. Si a mí mi patrón me recontra explota, ¿qué puedo hacer yo? Denunciarlo. ¿Cómo? Denunciarlo. Bueno, denunciarlo sí, pero eventualmente me puedo ir del trabajo. O sea, puedo cambiar de laburo, renunciar e irme a otro lugar. Cosa que es impensada para un amo, perdón, para un esclavo, impensada para un campesino feudal. Ahora, si bien esta evolución de un paso de un modo de producción a otro, lo que nos lleva es a ver un obrero o un sector explotado un poquitito mejor, lo que dice Marx es, muchachos, vuelvo a lo mismo, él está acá en el siglo XIX, lo que dice es, muchachos, no se dejen engañar, eventualmente es posible una transformación superadora. Y ahí es donde aparece el cuarto eslabón, que sería modo de producción socialista. A ver, ¿qué es lo que le dice a estos muchachos, a estos obreros del siglo XIX? Es posible una transformación, pero para esa transformación y ese paso hacia el nuevo modo de producción, lo que necesitamos, o lo que se necesita sin lugar a dudas, es que ustedes de alguna manera se organicen, tomen conciencia de que son explotados y que de repente encuentren el modo para hacer como valer su descontento. Porque él mira para atrás y lo que él observa es que, a ver, lo que ustedes deberían preguntarse es, bueno, está todo muy lindo, pasamos de acá a acá, la pregunta es cómo paso de ahí a ahí. Y lo que él dice es, entre modo de producción y otra,
lo que hay es algo que él define como lucha de clases. ¿Qué es una lucha de clases? ¿O a qué les suena a ustedes como lucha de clases? Peleas entre clases sociales. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre los más pobres y los más ricos. Bien, quiere decir que para Marx, a ver, Marx define la lucha de clases como el motor de la historia. Es decir, lo que te permite que vos vayas cambiando un modo de producción a otro para acercarte al socialismo es estas luchas de clases. Cuando vos vas viendo, lo que el tipo va diciendo es, en cada modo de producción, desde el esclavista en adelante, en algún momento el sector más oprimido se levanta contra quién. Más ¿Contra quién se beneficiado. levanta el sector oprimido de cada modo de producción? Contra el gobierno del Estado. Contra el Estado, contra el que lo está oprimiendo, básicamente, y obviamente el gobierno cae también. ¿Qué quiere decir? Los esclavos se han levantado contra los amos en una lucha de clases, ha generado un gran tumulto, generan un gran cambio, y eventualmente ese modo de producción se transforma en un modo de producción feudal. ¿Qué se levantarán en el modo de producción feudal? Los campesinos contra el señor feudal. Bien, y eventualmente generan una transformación que dio lugar al modo de producción capitalista. ¿Y qué es lo que le está diciendo los obreros a partir de ahora? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un Evitar el levantamiento abuso. contra los propietarios. Bien, lo que está diciendo Iñaki. Lo que le está diciendo Marx a los obreros del siglo XIX es, muchachos, el sistema capitalista los está reexplotando. Lo mejor que pueden hacer es tomar conciencia de eso, organizarse y luchar contra quiénes. Los burgueses. Los burgueses, que son los que nos están explotando. Porque si uno logra ese levantamiento armado contra los burgueses, eventualmente sería posible llegar a esto, que es el modo de producción socialista, y como primera medida de ese modo de producción socialista, ¿qué debería eliminar? ¿Cuál es la fuente de toda la desigualdad capitalista? Las clases sociales. ¿Y cómo eliminarías las clases sociales? ¿Qué es lo primero que vos deberías hacer? ¿Qué es lo que hace que vos seas rico y yo no? Por eso La poseer propiedad tierras. privada. Entonces, el modo de producción socialista parte del supuesto que una vez que se consolida, elimina la propiedad privada. Y cuando vos eliminás la propiedad privada, ¿qué es lo que ya no va a haber en la sociedad? Poder. Poder, desigualdad, y eventualmente Pero, todo... Sí, una pregunta. dime. Si vos seguís teniendo un gobierno, un Estado, siempre va a tener más poder que vos. Entonces, no es como Totalmente, que... porque en realidad el socialismo lo que te plantea originalmente es que cuando vos tomes un montón de medidas para eliminar la propiedad privada, lo que vos tenés que hacer inmediatamente cuando llegás al poder es mantener un gobierno muy fuerte, pero de obreros. Por eso, por ejemplo, la bandera de la Unión Soviética. Porque lo que ellos esperan es que ni bien tomen esas medidas, haya un montón de levantamientos en contra. Porque convengamos que si vos sos un terrateniente ruso y te viene un gobierno de obreros y te dice que a partir de ahora tus tierras no son tuyas, sino que son del Estado y que vos no podés enriquecerte más con esas tierras, ¿qué vas a hacer vos? ¿Te vas a quedar sentadito, sonriente? ¿Esperarían eso? Y no. Ah, voy a luchar. Pero Rusia tiene un verdadero gobierno socialista o es como China, que también No, son en realidad socialistas, pero... es buenísima tu pregunta. En realidad no lo vamos a poder resolver en estos 5 minutos. A ver, Rusia se dice socialista, eventualmente en la práctica yo te diría que no hay países en el mundo que lo haya aplicado como la gente. O sea, pero bueno, eventualmente la lógica original de esta gente está guiada por este planteo de Marx. Después si se aplica o no se aplica, pero sí, es lo que vos decís. Rusia hoy ya no es socialista, además es capitalista, pero la Unión Soviética tiene enormes problemas para aplicar ese socialismo. O sea, es como muy lindo en la teoría, en la práctica complejo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Perdón, vuelvo a esto. ¿Entienden la lógica del marxismo? ¿Entienden la lógica del socialismo? ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla de ideologías de izquierda, está hablando de un socialismo con un Marx parado en el siglo XIX, mostrándole a los obreros de su época que en realidad un cambio es posible, porque él lo que desea profundamente es un cambio de ¿qué? ¿Qué tiene que cambiar? Modo de producción. El modo de producción capitalista, para transformarlo en un modo de producción socialista.
está fomentando constantemente que estos obreros se alineen detrás de esto que él define como lucha de clases. ¿Cuál les parece que puede ser un sinónimo de lucha de clases? Porque lucha de clases al fin y al cabo es un levantamiento. ¿Podemos decir levantamiento o podemos decir de otra forma? Protestas. Protestas, ¿qué más? Algo un poco más grosso. Guerra civil. Guerras. Guerra civil podría ser, guerra podría ser. Revolución. Revolución. Estamos, lucha de clases es sinónimo de revolución. Y nosotros en algún momento cuando veíamos Primera Guerra Mundial, yo les decía, muchachos, en 1917 se da un viraje, porque entra Estados Unidos al conflicto armado y porque se va a Rusia. ¿Por qué se va a Rusia? Pues ya estaba devastada. Pues está devastada. ¿Y qué enfrenta Rusia en 1917? La revolución. Revolución rusa. O, en términos marxistas, la lucha de clases. ¿Qué quiere decir? 1917, con una Rusia devastada, como dice Tabela, por su participación en la Primera Guerra Mundial, en una situación de crisis sin precedentes, encuentra por primera vez el momento geográfico, histórico y económico para que el socialismo se lleve a la práctica por primera vez. ¿Qué quiere decir? En este esquema que estamos planteando de modos de producción, Rusia en 1917 es el primero que aplica su lucha de clases o revolución rusa, porque es de ellos, e intenta hacer un salto para derribar este sistema capitalista y encaminarse a esto que uno definiría como modo de producción socialista. Con los errores y aciertos, ¿no? ¿Se entiende el planteo? Sí. Sí. ¿Entendieron el proceso? Digo, porque si entendieron esto, entienden ya qué es socialismo, por lo menos de manera simplificada, pero lo entienden. ¿Todo el mundo llegó? Sí. Bien, para la próxima clase, lo que yo les diría es, aquel que no entendió, madúrenlo, véanlo de vuelta eventualmente, ahora lo subo en un ratito, chusmeenlo de vuelta, intenten entenderlo porque probablemente el segundo TP va para este lado. ¿Estamos? Dale. Chusmean, miran, tienen una semana para mejorarlo, para ver si realmente lo entendieron. Voy a pedir que algunos de ustedes, un par de ustedes que por ahí no sean los de siempre, lo intenten explicar. Y lo único que les pido que busquen, que lo pueden encontrar en cualquier lado, es busquen contexto de Rusia o características de Rusia previo a 1917. Busquen, por ejemplo, generalmente se plantea una Rusia muy, muy atrasada. Busquen por qué se da ese atraso político, atraso económico, atraso social, y busquen cuál es el impacto económico y social de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Estamos para que uno entienda cómo le pega en este caso a los rusos. O sea, sí, ver cómo quedó todo antes de la revolución es antes. y ver después cómo quedó después. En realidad después todavía no me interesa. Me interesa que ustedes entiendan por qué en 1917 se da esta revolución rusa. O sea, sería Bien. previo a la revolución y el contexto de 1917, para que uno entienda por qué razón en 1917 los campesinos y los pocos obreros rusos deciden hacer su lucha de clase. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedaron todos? Buenísimo. Muchachos, nada más. Espero que lo hayan entendido. Me daré cuenta la semana que viene. Dale. Adiós. No, profe.